Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ya sea después cuando miren este video. Bueno, hoy quería hablarles de hacer una introducción general a la Biblia y dar algunas indicaciones de cómo tiene que interpretar el católico la Biblia. Eh, bueno, si nos preguntamos qué es la Biblia, podemos decir que es un conjunto de libros inspirados, ¿no? En donde nos habla a través de palabras humanas, en donde Dios, digamos, se revela al hombre a través de la historia. La Biblia es donde Dios Padre se revela amorosamente a sus hijos. La Biblia nos relata la salvación del hombre de parte de Dios. La Biblia es donde la iglesia entera encuentra su alimento. Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra Biblia entonces? Bueno, podemos decir que la palabra Biblia proviene de la palabra griega, porque nuestra Biblia tiene sus atisbos en la lengua griega, inclusive la traducción que manejamos nosotros los católicos viene de la Biblia griega, llamada la Biblia de los 70, ¿no? Eh, así que eh, la Biblia es una palabra griega que quiere decir rollo, papiro o libro. Pero la Biblia no es un solo libro, sino son muchos libros. O sea que podríamos decir que la Biblia, en ese sentido, es una biblioteca. Eh, la Biblia contiene 73 libros para nosotros los católicos, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Otros nombres también que le podemos dar a la Biblia vendría a ser que es palabra de Dios, sagradas escrituras, ¿no? Libros sagrados, libros inspirados, eh, libros santos. Bueno, vamos a hablar de los libros canónicos o del canon. ¿Qué significa canon, no? ¿Qué es un canon? Canon quiere decir caña o vara, norma o medida. Esta es la definición, digamos, etimológica de canon. O viene de la palabra hebrea canet, estándar o medición, la norma recta. Podemos decir que canon bíblico es el listado de los libros inspirados por Dios que forman parte de las Sagradas Escrituras. O sea, los libros canónicos son los libros que tienen que estar y que están inspirados por Dios, que es la palabra de Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿quién me asegura que este listado de libros, que es la Biblia, es la palabra inspirada por Dios? ¿Por qué decimos que es palabra de Dios? ¿Quién me lo asegura? Bueno, hay algunas citas que nos dicen, por ejemplo, que en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien, ¿no? Da como una indicación de que está para guiar, ¿no? Pero no podemos decir que la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia misma lo dice, ¿no? Por si no, vendría a ser un argumento circular. Y un argumento circular no es válida. Si yo digo que eh, la Biblia es palabra de Dios porque lo dice la Biblia, ese argumento se convierte en algo circular. Entonces, ¿quién me asegura que la Biblia es palabra de Dios? ¿No? Porque si la Biblia me asegura que es palabra de Dios, esto se convierte en algo circular. Y cualquiera podría escribir un texto y decir que es palabra de Dios. Y sabemos que eso no es creíble, digamos, ¿no? Inclusive hay sectas que lo hacen, por ejemplo, los mormones dicen que su libro es palabra de Dios, pero
casi nadie cree eso, ¿no? Que el libro del Mormón sea palabra de Dios. Entonces, ¿quién me asegura que la Biblia es palabra de Dios? Vamos a ver lo que dice San Agustín en el siglo IV sobre quién que es el que me asegura que la Biblia es palabra de Dios. Entonces dice San Agustín, es un padre de la iglesia del siglo IV, desde finales del murió en el 430, o sea, ya estamos en el siglo V. Bueno, dice, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello, dice, la autoridad de la Iglesia Católica, que tiene la guía del Espíritu Santo, según Juan 16:13, y es la única fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica. Contiene el poder de atar y desatar, que dice en Mateo 16:19. Entonces, la Iglesia, que es fundada por Jesucristo, tiene esta autoridad para decir, que nosotros llamamos magisterio de la Iglesia, es lo que me afirma que estos 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, me afirma la autoridad de la Iglesia. Esa Iglesia fundada por Jesucristo que le dio la autoridad de atar y desatar. Y esa cita que encontramos después de la profesión de Pedro, cuando esa autoridad le dio a la Iglesia de atar y desatar, en Mateo 16:19, ¿no? Entonces podemos decir que la autoridad de la Iglesia declara que la Biblia es palabra de Dios y nos dicen cuáles son los libros que la componen. Por ejemplo, tenemos la historia del canon, que fueron en concilios, que se definió esto, el concilio de Roma en el 382, por ejemplo, con el Papa San Dámaso, que ahí ya estaba constituido el canon. Estamos hablando del siglo IV, ¿no? Del 382. En el 393 aparece el concilio de Hipona, todo después de Cristo, ¿no? Concilio de Cartago en el 397 y un segundo concilio de Cartago en el 419, el canon alejandrino, ¿no? Y el definitivo que tenemos nosotros en la Iglesia Católica es cuando se define y se cierra el canon, porque hay una división ya dentro de la Iglesia y hay algunos que estaban afirmando lo contrario, que es el Lutero cuando divide la Iglesia, se sale de la Iglesia, él no aceptaba algunos libros, entonces el concilio de Trento, ya en el 1546, cuando se hace el concilio de Trento, es que define que la Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la diferencia con nuestros hermanos protestantes de los 7 libros, los deuterocanónicos, ellos no aceptan. Por eso ellos tienen 66 y nosotros tenemos 73. Bueno, hay libros que se usaban, digamos, en la iglesia primitiva, pero que quedaron afuera de la Biblia. Por ejemplo, el Didaché, que es un documento muy importante y yo recomiendo mucho que puedan leer porque se puede aprender mucho de la Didaché, cómo era la vida cristiana del primer siglo. Inclusive este documento de la Didaché es de la época de los primeros escritos de la Biblia, de la época de las cartas paulinas y demás. El Pastor de Hermas, que también es otro escrito importante de padre, que queda dentro de la tradición cristiana, pero no como Sagrada Escritura, no como palabra de Dios. La carta Clemente también, ¿no? El Clemente de Roma, o San Ignacio de Antioquía también, ¿no? Que escribió a las 7 iglesias. Son documentos muy importantes que yo recomiendo que se lean, no como palabra de Dios, pero como documento histórico de cómo esa primitiva comunidad cristiana, cómo vivían su fe. Y podemos encontrar tranquilamente ahí, y a eso nosotros llamamos la tradición de la iglesia. Entonces, las cartas, por ejemplo, pastorales, las mismas, las cartas de Clemente, que se tienen la misma antigüedad, ¿no? Que las cartas pastorales paulinas, que sería a fines del siglo I y principio del siglo II. Podemos preguntarnos
en qué porcentaje la Biblia es palabra de Dios y qué porcentaje es palabra de hombre. Podemos decir que la Biblia es palabra de Dios, pero también es palabra de hombre. Podemos decir que la Biblia es 100% palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios y solo los hagiógrafos escribieron todo y solo lo que Dios quería. Pero no podemos negar que fueron escritos por hombres, 100% también por hombre. Así también como en Cristo, en la persona de Cristo, podemos decir que Jesús es 100% divino, pero también 100% humano. Así la Biblia podemos decir que es 100% palabra de Dios, pero también 100% palabra de hombre, pero fueron escritos por hombres. La Biblia no cayó del cielo, ¿no? Entonces, es un 100% palabra de Dios, 100% también palabra de hombre, humana, ¿no? Por eso hay que entender el lenguaje humano, el contexto histórico, que ahora vamos a entrar un poquito en eso, ¿no? Dios es el actor principal de la Biblia. Y podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 105, dice, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignan por inspiración del Espíritu Santo. Es porque podemos entender que la palabra puede transformar vidas, porque es el mismo Dios que está presente en su palabra. Y bueno, después tenemos, es el autor principal de la Biblia, es Dios. Los autores secundarios, ¿no? Que podemos también llamar a geógrafos o escritores sagrados, ¿no? De la Biblia, son los seres humanos o los hombres, los escritores, autores secundarios de la Biblia, ¿no? En el 106 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. A estos también lo podemos llamar hagiógrafos o escritores sagrados. Esta parte es importante para el estudio bíblico, ya que Dios no dictó exactamente lo que escribe el autor sagrado, sino que se valió de su talento y limitación. Por esto los libros son tan variables y de distintos géneros literarios. Podemos decir que la Biblia no contiene error, es inerrante. Muchos le dicen que es infalible, ¿no? Nosotros los católicos creemos que la Biblia no contiene error, pero ahora vamos a ver qué tipo de error que está hablando la Iglesia, ¿no? En el numeral 107 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, como todo lo que afirma los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad de Dios que hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Acá está la palabra. No contiene error porque estos libros lo que nos proporciona es la historia de la salvación. Es para salvación nuestra. El tema principal de la Biblia es la salvación, no para hacer historia, ni hablar de evolución, ni de matemática, etcétera, etcétera. La Biblia está escrito para la salvación y no le podemos pedir otra cosa. Bueno, la Biblia entonces contiene 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Comienza con el Génesis, que quiere decir el origen, que en idioma hebreo le dicen ellos Bereshit, ¿no? Que quiere, como que las Biblias hebreas siempre arrancan con las primeras palabras, que quiere decir en el principio, ¿no? Bueno, comienza con el Génesis y termina con el Apocalipsis. Todos los libros está dividido por capítulos y versículos, y que es fácil de usar. Esto de los capítulos y los versículos data, digamos, del siglo XIII, de la Edad Media, que fueron los trabajos de los monjes medievales
porque así se facilitaba más la traducción y la conservación. Antes no tenía capítulos ni versículos, el texto original, digamos, ¿no? Después podemos decir cómo se puede citar la Biblia. Se cita, ¿no? Primero el capítulo, después el versículo. Hay distintas formas de citar, digamos, eh, la palabra de Dios. Bueno, nosotros los católicos, a diferencia de las otras religiones, tenemos tres fuentes de donde se alimenta uno de otro, digamos, ¿no? Esas tres fuentes que son la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, en cambio nosotros creemos porque es dogma de fe. La relación entre tradición y Sagrada Escritura. Una fuente común, digamos, ¿no? En el numeral 80 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque siguiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Dos modos distintos de transmisión. La transmisión oral, la tradición apostólica con mayúscula, ¿no? La tradición con mayúscula, que es la tradición apostólica. Muchas cosas que se transmitieron de forma oral. Podemos decir que la Sagrada Escritura es el qué y la tradición apostólica sería el cómo. Muchas cosas nosotros tenemos en la Biblia, por ejemplo, del mandato de Jesús de ir a bautizar, pero no nos dicen cómo hay que aplicar los elementos para el bautismo. Entonces, si nosotros vamos a la tradición, podemos encontrar cuáles son los elementos que ya utilizaban los primeros cristianos para bautizar. Entonces, la Sagrada Escritura nos sirve para saber el qué, pero el cómo lo encontramos en la tradición. Entonces, las dos cosas para nosotros es palabra de Dios, ¿no? La Sagrada Escritura es una parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más grande, está compuesta. Y en sí, nosotros tenemos la religión, que la palabra de Dios es muy importante, pero el que nos salva no es la Biblia, el que nos salva es el fundador del cristianismo, que es Jesús de Nazaret, la palabra encarnada, que en Juan 1 dice el logo encarnado, ¿no? Entonces, hay una diferencia con otras religiones. Por ahí para el judaísmo el que salva es la Torá, la ley, y no Moisés, su fundador. En el Islam, el que salva es justamente el Corán, ¿no? Cumplimiento del Corán. A nosotros no nos salva la Biblia, sino nos salva Jesucristo, la relación. La Biblia nos puede ayudar, ¿no? Para encontrar y vivir mejor nuestra relación con Jesús. Pero el que nos salva en definitiva es Jesús, no la Biblia. Bueno, hay una diferencia con las otras religiones monoteístas ahí. En el 81 del numeral del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. En el 82 del mismo catecismo dice: la Iglesia, a la cual está confiada la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar el mismo espíritu de devoción. O sea, todo lo que el católico cree no solo toma de la Sagrada Escritura, no saca directamente, porque nosotros también creemos en la tradición apostólica y que muchas cosas, aunque vemos el indicio en la Sagrada Escritura de algo que creemos, también nos apoyamos mucho en la tradición, en la tradición apostólica, y de cómo la Iglesia fue entendiendo a través de la historia esa cita bíblica. Y entonces también ahí acudimos a la historia de la Iglesia y a la tradición apostólica
también para fundamentar un dogma, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, después tenemos la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales. Hay una diferencia entre lo que son las tradiciones apostólicas y las tradiciones eclesiales. La tradición que viene de los apóstoles, tradiciones teológicas devocionales, después tenemos litúrgicas nacidas desde las iglesias locales. El depósito de la fe, ¿no? Esto aparece en el numeral 84 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, constituye la sagrada tradición y la sagrada escritura, confiada a los apóstoles y al conjunto de la iglesia. Entonces, el magisterio de la iglesia aparece en el numeral 85, dice, es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual la ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.